¿Cuál es la función y aplicación que tiene un biodigestor? Un biodigestor es capaz de descomponer materia orgánica y de diversos tipos para generar biomas, un combustible renovable que puede producir electricidad y calor. Un biodigestor es un contenedor hermético, dentro del cual se deposita materia orgánica de diversos tipos, que puede ser como los desechos vegetales y los frutales, residuos de comida, excremento de animales de granja, que su excremento puede ser de los siguientes animales: de los borregos, de los cerdos, de las cabras, de las vacas, gallinas y bueyes. Residuos de café, semillas y desechos de algunas plantas que son procesadas, como el nopal. Los desechos se mezclan con agua y mediante una fermentación anaerobia por la acción de microorganismos, bacterias, es degradada. Obtenemos como producto gas metano, biomas, y un subproducto líquido, biol. El biogás puede ser utilizado para calentar agua, calefacción de hogares y edificios, para cocinar y para generar electricidad. En cambio, el biol y otros residuos del proceso pueden ser utilizados como fertilizantes, ya que son muy ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Los biodigestores pueden construirse al lado de los hogares, de las granjas o edificios en una gran variedad de tamaños, desde 1 metro cúbico hasta 100 metros cúbicos, y pueden recibir desde 10 kilogramos de materia orgánica hasta 10 toneladas. Los biodigestores son sistemas diseñados para optimizar la producción de biogás por medio de desechos orgánicos, lo que permite obtener energía limpia, renovable y de bajo costo. En él se efectuó durante el año 2008 una actividad de fortalecimiento, con el propósito de desarrollar un sistema electrónico inalámbrico de control y protección para la producción de biogás. Como parte de los objetivos específicos, se plantea sobre la investigación de métodos que existen para acelerar la descomposición de la materia prima durante la producción de gas. Para elaborar la presencia de artículos, se hizo una revisión con el fin de establecer los parámetros matemáticos implicados en la estimación del producto de un biodigestor. Posteriormente se indagó la influencia de los factores químicos en la producción del mismo, entre ellos la descomposición de sustratos y la combinación de adición de grasas, la presencia de inhibidores. Luego se estudió el efecto de los factores físicos con la temperatura, la remoción de los sólidos y la proteína de los lados, la separación de las fases de la digestión anaeróbica de la materia orgánica. Un biogás es un gas combustible que se genera en medio de la naturaleza en dispositivos físicos por la reacción de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos de otros factores. ¿Qué material necesitas para realizar un biogestor casero? Los materiales que se realizan es un tanque o bidón de entre 120 y 220 litros de capacidad. Generalmente son azules con tapa de cierre hermético. Un tapón de limpieza sanitario es una especie de adaptador con tapón enroscable. Un segmento corto de tubo que pasa a través de la abertura y conecta el adaptado tapón en el exterior con la reducción en la parte interna del tanque. Esta debe ser suficiente corto para permitir que tanto la reducción como el adaptador tapón aprisionen la pared de la tapa del tanque y así permitir una mejor sujeción y sellamiento. También se pueden usar bridas sanitarias pegadas con silicona al tanque. Otro material es reducción PVC de 4 pulgadas a 3 pulgadas. Un tubo PVC sanitario desde la reducción hasta 5 centímetros antes del fondo del tanque. Los materiales para la salida del efluente son adaptador de tanque de 2 pulgadas,
un tubo PVC de 2 pulgadas para la tubería de salida de efluente, 3 codos PVC de 2 pulgadas, un adaptador de tanque de 1 pulgada para conectar la válvula, una válvula de esfera PVC de 1 pulgada para la salida inferior del efluente más pesado. Para la salida de biogás los materiales son conector de tanque de 1 media pulgada, una válvula de esfera con roscas de 1 media pulgada, un adaptador para manguera, una manguera. Para unir las partes y sellar se necesita una soldadura que puede ser pegamento para PVC, silicona selladora transparente resistente a hongos y a agua para sellar alrededor de las uniones. ¿Qué reacciones ocurren dentro del biodigestor? Se producen reacciones anaeróbicas, sin aire, en el que se degrada la materia orgánica disuelta en un medio acuoso, para dar como resultado metano y dióxido de carbono, trazas de hidrógeno y sulfhídrico. Estos microorganismos, protozoarios, hongos y bacterias que están en el interior deben ser cultivadas, por tanto no vamos a obtener el biogás inmediatamente, tendremos que esperar a que lo empiecen a producir. Esto tarda alrededor de unos 15 días más o menos. Esta producción se verá afectada por la temperatura exterior. Por tanto, si queremos que nuestro biodigestor produzca algo más o menos constante, debemos enterrarlo para que la temperatura se mantenga en unos 18 grados. No es lo mejor, pero durante el invierno tendremos buena producción. Este proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de microorganismos bacterianos anaeróbicos en los excrementos que al actuar en el material orgánico produce una mezcla de gases con alto contenido de metano, al cual se le llama biogás. El biogás, que puede ser usado como un combustible, por ejemplo, para cocinar alimentos y que adquiera un olor o sabor extraño. Al utilizar esta fuente de energía se evita el uso de leña, contribuyendo a la disminución de la deforestación. El que permite aprovechar los excrementos evita problemas de contaminación de aguas, malos olores o criadero de insectos y controla los microorganismos capaces de generar enfermedades, patógenos. Mejoran la calidad fertilizante del estiércol. El lodo producido en el proceso genera un efluente rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio o magnesio, que son aprovechados directamente por las plantas. De esta manera se permite el tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones agropecuarias y disminuye su carga contaminante. ¿Qué semejanza guarda el proceso de un biodigestor con una gasolinera? El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de la biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno. Esto es un ambiente anaeróbico. Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos. El biogás se obtiene de desperdicios orgánicos, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita. La producción de biogás por la descomposición anaeróbica es un modo útil de tratar residuos biodegradables, ya que producen un combustible valioso de generar como acondicionador de suelo o el abono genérico. Se tiene una tendencia hacia otras fuentes de energía y a la producción de gas natural y al aseguramiento del suministro de la gas por futuras generaciones. En este caso, se trata del equipo para producir biogás llamado biodigestor o digestor, que genera combustible, reduce considerablemente costos de producción para el caso de combinarse con otra actividad productiva, y es una creatividad impulsada por la autoridad y normatividad. ¿Qué tipo de combustible se genera y qué relación guarda con los hidrocarburos? Este es un líquido oleoso,
bituminoso, de origen natural, de sustancias naturales. Se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre. Se genera un biogás y combustible de electronegatividad. Un biodigestor es un equipo que produce gas metano CH4. A esto se le conoce como hidrocarburo. Algunos pueden producirse como el gas que utilizan los automóviles en las gasolinerías. Los hidrocarburos se emplean para fabricar medicamentos, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas o textiles para generar electricidad. Este biogás natural evita el uso de leña que contribuye a la deforestación, permite aprovechar residuos orgánicos. El lodo producido en el proceso genera fertilizante. Además, esto se convierte en una cadena. Produce productos orgánicos, lo que produce en biogás. Esto lleva a que se produzca lodo y vuelva a generar productos. La explicación de cómo funciona un biodigestor. El proceso de generación de biogás. 1. Se recibe la materia orgánica. 2. Ingresa al interior del biodigestor. 3. Se integra a agua y se mantiene una temperatura de entre 25 y 35 grados Celsius. 4. Se espera a que realice la fermentación en el tiempo que pueda iniciarse a los 5 y hasta los 20 días. 5. Una válvula controla la presión de salida del biogás. 6. Un filtro elimina un gas que resulta corrosivo producido en el proceso llamado sulfuro de hierro H2O(S). 7. Un recipiente en la parte posterior recibe el biol y otros residuos del proceso. 8. El biogás que sale por el tubo de plástico o cobre puede utilizarse para 3 aplicaciones: mover una tubería para generar electricidad, cocinar alimentos en una estufa, calentar agua o calentar una habitación. Materiales del biodigestor. Pueden ser contenedores de acero, concreto o plástico, o combinación de los 3. El proceso libera varios gases. El más importante es el metano, llamado biogás. Temperatura. Ideal dentro del biodigestor de 25 a 35 grados Celsius. Tiempo de fermentación de 5 hasta 20 días. Tamaños. Contenedores desde 1 metro cúbico hasta 100 metros cúbicos. Conclusión: la utilización de biodigestores ofrece grandes ventajas para el tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones agropecuarias, además de disminuir la carga contaminante de los sismos. Extrae gran parte de la energía contenida en el material, mejorando su valor fertilizante y controlando de manera considerable los malos olores. El uso de los biogás para la generación de electricidad y de energía térmica de un valor adicional al empleo de biodigestores en las empresas agropecuarias. Los resultados económicos no se pueden generalizar, pues cambiarían de acuerdo a las circunstancias de cada lugar, pues como China e India emplean de manera tradicional el biogás como combustible para calefacción, cocina e iluminación. A la vez van reparando los suelos desagrados a través de los siglos del cultivo. Europa, Estados Unidos y Argentina están desarrollando la investigación sobre las aplicaciones del biogás con vista a una mejor utilización futura. Los biodigestores pueden jugar un papel importante en sistemas de cultivo integrados, contribuyendo a la reducción de polucios y agregando valor a los excrementos del ganado. El impacto del biodigestor económico es inconstante. La adopción de la técnica y los resultados exitosos depende de aspectos como localización, disponibilidad de combustible tradicional y la manera en la que la tecnología se introduce, adapta y mejora según las condiciones locales y técnicas.
La tecnología del biodigestor de película tubular es de manera barata y simple de producir gas. La tecnología se ha desarrollado para aplicar especialmente en países donde las condiciones socioeconómicas facilitan su adopción rápida como Vietnam y Camboya.